Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Un cuento de noche parisino semi-encantador. Lo siguiente sucede alrededor de 2 años después de que se estableciera la orden. En términos de formación, la mayoría de las divisiones apenas estaban solidificadas, y mientras se dedicaban a asegurar a los Saviors y exterminar a los Metaphysicals, la división francesa, que estaba basada en la asociación mágica Cradle of the Sun, ya había formulado una organización fuerte en ese momento. Sin embargo, había pasado solo un año desde que perdieron a su astuta vicejefa de división, y la herida aún estaba medio abierta. Saint-Germain-en-Laye. Un suburbio tranquilo alejado del caótico París del Oeste, donde convivían en armonía mucha vegetación y zonas residenciales de clase alta. A las 3 a.m., la gente y los bosques se durmieron, y solo la clara luna de primavera afirmó suavemente su existencia. Tal quietud de la noche de repente fue perturbado por un violento rugido atronador. No fue solo una vez tampoco. En las profundidades del parque forestal, los rugidos reverberaron en rápida sucesión. Cada vez, las llamas se emitieron en línea recta, quemando el hermoso jardín verde hasta el suelo sin piedad. Un infierno de llamas nació de repente. En el centro había algo extraño. En las furiosas llamas, se destacaba una silueta inquietantemente oscilante. La parte superior del cuerpo era una hermosa chica desnuda. Sin embargo, la mitad inferior del cuerpo era una enorme araña hecha de acero. En medio del torso, un gran cristal similar a un ojo brillaba de color rojo. 8 piernas parecidas a máquinas se levantaban una por una, y las llamas salieron de la punta de las garras como un lanzallamas. Era mitad monstruo, mitad humano, similar a Arachne en la mitología. La parte doncella lloraba y gritaba: «Detente, no disparen a mis amigos». Sin embargo, la parte de la araña arrasó. Una detonación. La emisión de llamas calentó el aire de la noche, quemó la vegetación y redujo todo a cenizas, extendiéndose por todos lados. Esto era exactamente lo que eran las discrepancias entre palabras y acciones, y lo opuesto a sus líneas. Imprudencia que parecía locura. Era tan doloroso que no podía verlo. Lisette Caballé rechinaba los dientes en su mente. «No tienes que llorar, Blanche, te ayudaré ahora». Lisette gritó mientras evitaba las emisiones de llamas que se avecinaban una tras otra con pasos laterales. Debido a ese movimiento, su cola de caballo saltó y rebotó arriba y abajo. Una figura idiota, solo vestía una chaqueta de uniforme encima de la ropa de dormir. El rostro de la chica, que aún era inocente, iluminado por las llamas. Sin embargo, era exactamente el de una guerrera que evade feroces ataques con una espada en la mano. El prane amarillo con el que estaba revestido todo su cuerpo seguía deslumbrante, rodeado de lámparas de fuego. «No te preocupes por mí, huye, Lisette, ahora mismo». El medio monstruo medio humano gritó entre lágrimas. No, la verdadera ella no era un monstruo. El nombre de la chica que tomó en consideración a Lisette y apeló fue Blanche. Habían sido compañeros de clase durante 3 años y sus dormitorios estaban uno al lado del otro. Eran los mejores amigos en la escuela. Cuando salió del dormitorio esta mañana, estaba llena de energía, y sin embargo, ¿por qué se convirtió en un monstruo así? Lisette no pudo evitar pensar, pero debido a que estaba siendo distraída por eso, fue demasiado lenta para notar que el patrón del ataque de llamas había cambiado repentinamente. En lugar de lanzar llamas directamente como un lanzallamas, las mantuvo como un soplete, las balanceó como espadas de fuego y las lanzó con ellas. El rango de ataque fue de un punto a otro. Por lo tanto, un paso lateral no podría evitarlos. Además, el alcance era largo, e incluso si corriera hacia atrás, no llegaría a tiempo. Si hubiera podido notarlos antes. ¡Kia! Habiendo sido golpeada por las espadas de fuego, Lisette gritó por el tremendo dolor.
Logró reducir el daño con antimagia, pero no fue más que una gota en el océano. Mientras se retorcía en el suelo y apagaba las llamas que se extendían sobre su ropa, derramó lágrimas de arrepentimiento por su estupidez. Tenía que tener una forma de evadirlas tan pronto como saltó sobre ellas. Sin embargo, si viniera un segundo golpe, no sería capaz de moverse en el aire, ¿o sí? Mientras estaba desconcertada por esto y aquello, fue cortada de nuevo. De hecho, durante la batalla, ella era alguien que se mantenía erguida y se lastimaba fácilmente. Desde que ingresó a la escuela, los maestros le habían estado diciendo: si no te deshaces de ese mal hábito de pensar demasiado, tu talento se desperdiciará, y terminó fracasando naturalmente en su primera batalla real. Las espadas de fuego habían bajado 2 o 3 veces en rápida sucesión y, a pesar de rodar por el suelo y evitarlas, Lisette reflexionó sobre los tristes pensamientos. Huir, huir. Lisette, huir. Blanche repitió la misma frase como si la hicieran gritar en sueños. Podía decir que su conciencia se estaba volviendo borrosa. Estaba cada vez más preocupada por su mejor amiga. Me niego, ya no me voy a escapar. Lisette rodó, apretó las manos contra el suelo y se levantó de un salto. El bosque ardía más y los alrededores estaban completamente cubiertos de llamas. Sin Inner Life, ella habría sido asfixiada por el humo. La ruta de escape se estaba volviendo más estrecha y cada vez era más difícil luchar. Luego, la araña de acero se acercó gradualmente para arrinconarla. La zona estaba cubierta de un calor tremendo, pero Lisette no dejaba de sudar frío. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? No podía hacer nada más que reflexionar en una situación tan desesperada que no podía evitar pensar. Sabía que era un mal hábito, pero no pudo evitar pensar. Lisette se solidificó mientras agarraba la espada que tenía preparada. La araña de acero balanceó una de sus patas delanteras justo por encima de su cabeza y lanzó fuego desde la punta de la garra. La espada de fuego, lo suficientemente larga como para atravesar los cielos, apuntó a Lisette. Más que el calor que cubría los alrededores, estaba lleno de un aire punzante de tensión. No había nada más que se pudiera hacer, sin importar cuánto lo pensara, solo podía dar la misma respuesta. Lejos de salvar a Blanche, acabaría ella solo con la carga de matar a su amiga. Un sentimiento vergonzoso torturó su corazón. Entonces, tonta, no corras por el campo de batalla con una actitud poco entusiasta. Escuchó una voz enojada desde arriba, como si la estuviera regañando. Era la voz chillona de un hombre, como si hubiera atravesado el punzante aire de tensión. Algo extraño ocurrió al mismo tiempo. Tan pronto como el aire tembló, el viento sopló, se hizo más fuerte y se intensificó como una tormenta. No fue un fenómeno natural. La tormenta de viento formó un círculo y giró para rodear a Lisette y Blanche. Por no hablar de tratar de absorberlos en el círculo. Lisette plantó sus pies y luchó contra ella, y la araña de acero también clavó sus 8 patas en el suelo y puso resistencia. Solo las llamas fueron absorbidas por el anillo de viento, convirtiéndose en una tormenta de llamas y volando hacia el cielo, dispersándose. Los únicos rastros eran el bosque que fue despejado como con un método de tala y quema y la tierra cubierta de ceniza. Las llamas que se habían extendido a ese grado se apagaron maravillosamente. ¿Qué diablos pasó? Lisette no podía entender. Aunque la araña de acero también sacó sus patas del suelo, no se movió con precaución. Menos mal, te salvaste. Solo Blanche dejó escapar un suspiro de alivio con una cara terriblemente vaga. Se convirtió en un punto muerto. Sin embargo, no duró mucho. Asterisco tampa asterisco, un sonido de aterrizaje. Cuando miró en la dirección y se preguntó quién hizo ese sonido, un hombre se paró allí inesperadamente. Cabello negro. Traje negro. Corbata negra. Incluso usaba guantes de cuero negro. En la oscuridad de la noche, solo el color de sus ojos que se destacaba penetrantemente era azul. Y antes de que ella se diera cuenta, él escribió una línea de antiguos caracteres mágicos en el cielo. Artes oscuras. Cuando ella lo notó, una cadena apareció del suelo a sus pies y corrió por el aire. La cadena se extendió hacia la araña de acero y trató de detenerla, pero la araña saltó hacia atrás y la evitó.
como si dispararan una segunda y una tercera flecha, aparecieron nuevas cadenas y se estiraron una tras otra. Fue una clase rápida de artes oscuras, y una muy rápida además. Aprendió en la escuela que era difícil manifestar las artes oscuras sin cantar, pero el hombre no parecía haberla cantado. La claridad de su maravillosa habilidad. Sin embargo, la araña también era formidable. Mostrando una agilidad que no se adaptaba a su gran complexión, evitó por completo las cadenas con rítmicos pasos hacia atrás. Tal como estaba, desapareció en el bosque por la noche, que aún no se había quemado. Blanche. Lisette dudó en ir tras ella. Si la perseguía así y no tenía ninguna posibilidad de ganar, sus pensamientos darían vueltas y vueltas en su cabeza y no sería capaz de dar un paso adelante. Perdiendo la oportunidad por completo, dejó escapar un suspiro de decepción. Luego miró al hombre Kurogane. Ella no sabía quién era él, pero él la ayudó de todos modos. El hombre miró a la araña que escapaba con una cara amarga, que descarada. No escuché que fuera tan ágil. Chasqueó la lengua mientras se quejaba. Probablemente era un sabier regular de la división francesa de la Organización del Caballero Blanco. Y era considerablemente hábil. Su rango no debe ser inferior a B. Existía la posibilidad de que fuera un Les Elements de Cradle of the Sun, que era famoso por sus rumores. Después de que comenzó a considerar ese tipo de cosas, Lisette se dio cuenta de repente. Esto no es bueno, tengo que agradecerle primero. Mientras se regañaba a sí misma, caminó hacia el hombre. Muchas gracias, me salvaste. Ella se inclinó tanto como pudo. Esperó la reacción del hombre tal como estaba, pero no hubo ninguna. Pensando sospechosamente, adivinó la situación. Lo admito. Esa muchacha parece tener más poder mágico de lo esperado. El hombre murmuró molesto, mirando en la dirección en la que había escapado la araña. Disculpe. Hablando con él por segunda vez, y con una actitud como si dijera que finalmente notó su existencia, el hombre, ¿sigues aquí? No seas una molestia. Piérdete. Dijo con arrogancia. Mirándola solo una vez, inmediatamente volvió su mirada a donde estaba antes. Francamente, ella estaba molesta por eso. No importa cuánto ayudó, no tenía que tener esta actitud. No, en un segundo y tercer pensamiento, este hombre probablemente no tenía ganas de ir tras Blanche, no, esa araña. Y tampoco tenía ganas de ayudarme ni un poquito. Bien, al menos te di las gracias. Lisette se dio la vuelta, cuadró los hombros y trató de irse. Como había esperado. Espera. Sin embargo, la llamaron para que se detuviera de inmediato. ¿Me estás diciendo que me pierda o que espere? ¿Cuál es? Tonta. Acabo de cambiar de opinión. ¿Entiendes eso? El hombre resopló con una mirada condescendiente en su rostro. No importa cuántas veces lo pensó y reflexionó, ella no debería ser la culpable aquí. Tenemos que hablar. Habla sobre lo que escuchaste de inmediato. Esa es la actitud de preguntarle cosas a la gente. No tengo tal obligación. Pequeña ser desagradecida, es esa la actitud a tener después de ser salvada por mí. Cuando te agradecí, me ignoraste. Porque este hombre es capaz de decir cosas que solo me ponen de los nervios de esta manera. ¿Qué tipo tan molesto? Esa fue la primera impresión de Lisette cuando habló con este hombre. Ese uniforme, ¿eres estudiante de la École des Rouges? Esa fue la primera pregunta de sus salvavidas. École des Rouges era un centro de entrenamiento de sabiors directamente bajo la división francesa. Correcto. Un tercer año. Lisette de repente notó su apariencia mientras respondía. Era inevitable en esta situación que simplemente se pusiera la chaqueta del uniforme encima de la ropa de dormir, pero gran parte estaba quemada y su piel quedaba expuesta por aquí y por allá. Ella se sonrojó por su propia apariencia inmodesta. Rápidamente se dio la vuelta, de espaldas al hombre. Si tienes tiempo para notar que estás interesada en los hombres, responde rápidamente. Soy Lisette Caballé, estudiante de tercer año. Tonta. Me importa un carajo cuál sea tu nombre. ¿Té tan malo? La declaración de que él no tenía ningún interés en su nombre fue mezquina, pero ¿qué debería responder ella?
No lo sabes. Esa muchacha poseída por Arachne también es estudiante de Rouge. Por eso te pregunto qué tiene que ver ella contigo. Aunque no hiciste esa pregunta. No eres inteligente. Si piensas por un momento, lo entenderás. ¿Para qué es tu cabeza? Lo lamento. Cuando miró hacia atrás, el hombre todavía tenía una mirada condescendiente en su rostro, lo que enfureció a Lisette. Qué tan refrescante sería golpear esa cara suya. Pero ella lo soportó. Esa niña es Blanche, una compañera de clase. Están en buenos términos. Lisette estuvo a punto de asentir y desistió de hacerlo. Este hombre. Incluso si ella respondiera oui, él podría decir no estoy interesado en si ustedes son amigas o no. Debe haber otra intención para su verdadera pregunta. A menos que lo leyera, lo anticipara y respondiera, sería maldecida de nuevo. Ella no odiaba pensar. Después de contemplar, Lisette respondió con prudencia. Ni siquiera sé por qué Blanche terminó así. Es una Kurogane increíblemente sobresaliente, y a pesar de ser estudiante, Cradle of the Sun la convoca todos los domingos para investigar golems con les Elements. Ella salió como siempre esta mañana. Espera, ¿quién preguntó eso ahora? Mi pregunta fue, ¿están en buenos términos? No. Lo estamos, pero... En su lugar, hablemos de lo que parece que quieres escuchar, tonterías. Estás leyendo demasiado en ello. No deberías simplemente responder lo que se te preguntó. No puedes hacer algo tan simple. No quiero oír eso de ti. Y si te pregunto, responde inmediatamente. No me hagas esperar. El hombre exigió engreído mientras golpeaba su pie, mostrando lo impaciente que estaba. Este tipo es realmente molesto. Insolente, ¿cuál es tu intención al decir, este tipo, en mi cara? Entonces deberías decirme tu nombre primero. No, yo di el mío. Tonterías, porque tengo que dar mi nombre a gente como tú. Este tipo es realmente molesto. Ella repitió. Este tipo es realmente molesto. Entonces te llamaré, este chico, todo el tiempo, este chico, este chico, este chico. Lisette giró solo su rostro, escupiendo saliva y diciendo esas palabras repetidamente. El hombre, incluso con esto, hizo una mueca aparentemente disgustado. Charles. Con un tono que sonaba molesto, brevemente dio su nombre como si estuviera de acuerdo con ella. Parecía que realmente no tenía intención de decirle nada. Charles era un nombre común en Francia. El nombre del profesor de la clase de Lisette también era Charles. El nombre del jefe de la división francesa también era Charles. Existía incluso la posibilidad de ser un alias. ¡Qué hombre tan sospechoso! Cuando Lisette procedió con la investigación en su mente, y Charles dijo algo para animarla a continuar mientras hacía que el golpeteo de su pie se intensificara. Lisette no supo qué responder. Charles perdió la paciencia. ¿Qué pasó después de que Blanche saliera por la mañana? El resto, rápido. Ignorante. Aunque fuiste tú quien me interrumpió. Es Charles. Maldita insolente. Santo cielo, ¿por qué me molesté en dar mi nombre? ¿Quieres escuchar el resto de la historia, verdad? Entonces cállate ya. Haciendo que su sangre se le subiera a la cabeza, Lisette despotricó. Charles hizo una mueca y se cubrió una de sus orejas. Esos ladridos tuyos, no puedes gritar cada vez, mujer histérica. Realmente no quieres escuchar el resto de la historia, ¿verdad? Lisette replicó con todas sus fuerzas. Ella realmente se enojó por un don nadie. Sin embargo, ella no podía hablar mucho. Lisette estaba esperando en su dormitorio como de costumbre el regreso de Blanche. Se había convertido en una costumbre cenar juntas. Pero hoy, no había absolutamente ninguna señal de que Blanche regresaría. Normalmente, cuando llegaba tarde a su regreso, recibía un correo electrónico diciéndole que debería comer primero. Al final, oscureció, y Lisette, incapaz de soportarlo, cenó primero, se puso su ropa de dormir, se acostó en la cama y comenzó a quedarse dormida. Escuchó la llamada de Blanche. Bienvenida de nuevo. Lisette se levantó de un salto. Y ella la vio.
la figura de Blanche mirándola furtivamente desde el exterior de la ventana. Sin embargo, la habitación de Lisette estaba en el cuarto piso. Empezó a gritar, pero Blanche, ayúdame. Más bien, al escuchar una voz delgada, Lisette se tapó la boca con la mano y reprimió el grito. Inmediatamente corrió a la ventana y miró a Blanche. La mitad inferior del cuerpo de su mejor amiga había tomado una forma extraña y permanecía en la pared exterior del dormitorio con 8 patas. Al ver esa extraña apariencia ante sus propios ojos, esta vez gritó. Ayúdame, Lisette. No sé qué hacer. Estando del otro lado de la ventana, Blanche apeló mientras lloraba. La persona con la que siempre investigo me dijo que intentara probar un golem diferente hoy. Me dijeron que lo intentara porque es un tipo especial que cualquiera puede activar, así que intenté verterle maná, y ahora estoy de esta forma. Incluso si apeló a Lisette, no pudo responder de repente. Mientras estaba de pie junto a la ventana, varios pensamientos dieron vueltas en su cabeza. Los golems eran criaturas artificiales que los kuroganes usaban principalmente para la autodefensa. Entonces, ¿por qué se había vuelto uno con Blanche? Lisette, una Shirogane, no lo sabía. Era algo normal. ¿Cómo podría ayudar a Blanche? Debería ponerse en contacto primero con su maestro para pedirle consejo. Mientras lo pensaba una y otra vez. En realidad, mientras escapaba a un pensamiento equivalente a quedarse quieta. Una situación de la que no podía recuperarse. Lo lamento. Incluso Lisette no sabe qué hacer, ¿verdad? Blanche lo dijo entre lágrimas y risas y saltó muy por debajo de sus ojos. Solo había una cosa que Lisette debería haber hecho antes que nada. Si tan solo hubiera abierto la ventana y le hubiera dado la bienvenida, lo habría apreciado. Deseó haber abrazado a Blanche porque era ella quien estaba realmente ansiosa e incapaz de soportarlo. Cuando finalmente se dio cuenta de algo tan sencillo y obvio, su figura, que se había convertido en mitad humana, mitad monstruo, estaba a punto de desaparecer en la oscuridad. Espera. Blanche. Lisette rápidamente agarró la chaqueta de su uniforme, abrió la ventana y saltó desde allí. Puso la chaqueta en el aire y aterrizó con Godspeed. Y la persiguió sin mirar a un lado. Luego, la alcanzó en el parque forestal, pero de repente fue atacada por la araña de acero. Por supuesto, parecía que la parte inferior de su cuerpo comenzó a moverse en contra de la voluntad de Blanche, ella también estaba frenética. Es un arachne. Poseen kuroganes y se mueven absorbiendo su maná. Al principio, el anfitrión mueve sus miembros libremente, pero gradualmente erosiona el espíritu del anfitrión, tomando la hegemonía. Charles intervino con impaciencia antes de que terminara la historia de Lisette. Al escuchar la explicación, Lisette tembló violentamente. Cerca del final de la última batalla, la conciencia de Blanche ya estaba bastante borrosa. La araña de acero, por otro lado, consiguió cambiar el patrón de ataques, haciéndolos más molestos. Justo antes de que Blanche fuera despojada de sí misma y la araña estuviera a punto de tomar la hegemonía. ¿Qué será de ella si la dejo como está? Es obvio. Eventualmente, el yo del anfitrión desaparecerá por completo y se convertirá en una batería viviente que solo suministrará maná. Por el contrario, Arachne comenzará a atacar a las personas indiscriminadamente. Nacerá un monstruo auspicioso y verdadero. Los golems son guardianes, no, son tan peligrosos. No es normal. Eso es algo muy particular que el Saint-Germain de hace 2 generaciones, que era un extraordinario usuario de golem, creó con malicia, infantilismo y capricho, y dejó atrás. Por lo tanto, tiene valor de investigación y se manejó estrictamente. Un tonto rompió el sello y lo sacó. Blanche no haría eso. Lo sé. Dicho tonto ya ha sido capturado e interrogado. Parece que tu amiga posee un rico maná que rara vez se ve. Él tenía sus ojos en ella y la convirtió en un sujeto de prueba. Eso es horrible. Blanche fue engañada por lo que se llamó un experimento y terminó convirtiéndose en un monstruo como este. Última pregunta: ¿quién es la persona que más quiere, Blanche? ¿Cuál es su estructura familiar? ¿Qué pasa con sus amigos? Enuméralos todos tanto como puedas recordar. Ahora responde.
¿Por qué preguntas tal cosa? Respóndeme. El arachne aún no ha tomado el control total. Para destruir el espíritu del anfitrión lo antes posible, matará a la persona que el anfitrión más aprecia frente a él. Lisette contuvo el aliento ante esa horrorosidad. Responde. Rápido. ¿Eres consciente de que habrá bajas mientras estás inmersa en el sentimentalismo? ¿Es eso una amenaza? Bueno. Espera. Todo. Déjame pensar, Lisette contempló. Cerró los ojos, el sudor le corría por la frente y pensó con sumo esfuerzo. Pensó en Blanche, consideró la naturaleza de este hombre llamado Charles, y respondió. Sus padres están divorciados. Ha sido abandonada por su padre, pero he oído que realmente se preocupa por su madre. ¿Está segura? ¿Qué otra cosa? No sé. Ella es un poco introvertida, así que soy la única a la que se le puede llamar su amigo. ¿Dónde está la casa de su madre? En León. Lejos de aquí mientras hablaba, Charles rápidamente se giró. Espera, ¿qué vas a hacer si encuentras a Blanche? Eso también es obvio. Tratar con ella. Eso pensé, no dejaré que hagas eso. Lisette se dio la vuelta por completo y trató de extender su brazo hacia Charles. Sin embargo. Duerme. Has cumplido tu propósito. Charles, que se había dado la vuelta, puso caracteres mágicos en forma escrita en el aire con solo su dedo apuntándola. ¿Qué y cuándo? Un trabajo rápido aterrador. La conciencia de Lisette cayó en la oscuridad cuando una intensa somnolencia por medio de las artes oscuras la rodeó. Ese tipo. Al despertarse, Lisette saltó. Miró el reloj. Todavía eran más de las 4 en punto. Durmió durante unos 30 minutos incluso si hizo una estimación aproximada. Mientras rechinaba los dientes y reprimía su ira hacia Charles, corrió al dormitorio con Godspeed. Se necesitaban preparativos para la batalla. Corrió de regreso a su habitación y se quitó la ropa quemada y hecha jirones. No quedaban quemaduras en su piel reflejadas en el espejo de cuerpo entero. El efecto curativo de Inner Life. El prane y la dureza extraordinarios eran uno de los talentos de Lisette que los maestros de escuela elogiaban. Si tuviera su uniforme de combate, podría hacer un mejor uso de sus facultades defensivas. Lo sacó del armario y se lo puso, se ajustó el cuello frente al espejo de cuerpo entero, y esta vez se preparó. Y Lisette volvió a salir del dormitorio. Sola, se apresuró a salir a la ciudad cubierta de una profunda oscuridad sin miedo. No podía pedir ayuda a su maestro ni a nadie. Aún así, era muy probable que sugirieran matar a Blanche tal como Charles. Usando Godspeed, miró alrededor de varios parques con grandes terrenos. La última ubicación era demasiado indeseable para luchar contra Arachne. En el bosque, el fuego se extendió por aquí y por allá, y ella terminó siendo envuelta por él. Entonces, si iba a pelear, un lugar más abierto era mejor. Lisette eligió la gran hierba y esperó en el centro. Si esperaba sola, entonces la Arachne vendría sin falta. Porque Blanche se llevaba mal con sus padres y Lisette era su única amiga. Lo que le dijo a Charles fue una completa mentira. Ese hombre no era digno de confianza, por lo que lo mantuvo a distancia en Lyon. Y fue engañado por la idea de Lisette. Su sentido del oído, que se concentró en Divine Erin, destacó el sonido de 8 patas retorciéndose en silencio. Nerviosa, Lisette hizo manifiesto la espada desde su placa de identificación. Me hiciste esperar. Aunque digo eso, no sé si mis palabras llegarán al golem. Deliberadamente se animó a sí misma con líneas valientes. Iluminada por la luz de la luna, empujó su espada hacia Arachne que apareció para salir de la oscuridad. La araña, la parte inferior del cuerpo, no respondió nada. Solo hizo brillar un gran cristal como un ojo unido al torso. Cuando se levantaron las 2 patas delanteras, las llamas brotaron de la punta de las patas como un par de espadas. Blanche, la parte superior del cuerpo, ya no estaba en un estado en el que pudiera hablar. La desaparición de su yo se estaba intensificando. No había tiempo que perder. Recuperaré a mi amiga. Lisette llevó la espada en una mano y comenzó a correr.
La Arachne aprovechó el alcance de las espadas de fuego y la derribó desde lejos con la espada izquierda. Lisette saltó sobre ella y la esquivó. Sin demorar un momento, Arachne balanceó la espada derecha hacia abajo. Lisette no tenía forma de evitar esto en el aire. Mejorando su prane, hizo correr antimagia en su uniforme de combate puesto en todo su cuerpo. Un aura de color verde amarillento brilló y el diseño del uniforme de combate cambió a una forma adecuada para la defensa. Ella tomó la espada de fuego de frente. Un dolor agudo pero no hasta el punto de ser insoportable. Su cuerpo presentaba heridas leves y su uniforme de combate lo había soportado por completo. Ella usó los fracasos, los golpes que recibió hace un tiempo, como fuente de aliento. Con ese nivel de potencia de fuego, y mientras tuviera su uniforme de combate. Yo, lo puedo hacer, incluso en combate real. El temblor de la mano que sostenía la espada se detuvo. El problema era cómo atacar, con lo apresurada que estaba. La Arachne se había convertido en una con Blanche. Si atacaba mal y el anfitrión fuera dañado, confundiría la causa con el final. Estaba bien cortar cada una de esas piernas. No se salvaría Blanche si aplastara ese significativo ojo de cristal. Mientras tomaba esas cosas en consideración, sus piernas apresuradas se volvieron lentas. Estaba atrapada en su mal hábito de pensar demasiado otra vez. Mientras tanto, la Arachne usó sus dos patas delanteras y tomó una postura como si estuviera sosteniendo una espada a dos manos. Las dos hojas de espada se combinaron, formando una espada gruesa y larga de llamas rugientes. Y causó que el patrón de ataque evolucionara nuevamente, moviendo la espada máxima hacia abajo en una línea recta vertical. Huye. A pesar de volverse confusa, Blanche exprimió esas palabras. Sin embargo, sus sentimientos fueron en vano, y la velocidad de la espada que se balanceó hacia abajo fue tremenda, no pudo esquivarla en absoluto. Incluso si fuera Lisette, la hoja de las llamas se acercó con una sensación de intimidación que no podía ser eclipsada. Incluso cuando tenía una muerte en forma de fuego ante sus ojos, no sentía miedo. Ella solo y sinceramente se arrepintió de tener que matar a Blanche, una amiga. No debería haber venido aquí, no era mejor evitar enfrentarme a la realidad y temblar en mi habitación. Ella no quería pensar de esa manera. Su campo de visión estaba borroso debido a la tristeza. En ese momento, hubo un sonido como si algo se estirara. De repente, la espada de llamas rugientes dejó de moverse. Dos cadenas se extendían desde el suelo, restringiendo las patas delanteras de la Arachne que estaban giradas hacia abajo. No te rindas. Dijiste que ibas a recuperar a tu amiga, ¿no es así, cobarde? Una voz de regaño la atacó. Desde muy arriba. Incapaz de creerlo, Lisette levantó la vista nerviosa. Fue Charles. Con la luna en el fondo, se paró en el cielo vacío sin pie y miró el mundo de abajo. Llevaba artes oscuras para volar, que ella escuchó eran las únicas en el mundo. Él la ayudó de nuevo. A pesar de ser un hombre tan engreído y arrogante, no podía llegar a odiarlo ni a detestarlo. No fuiste a Lyon. Tonta, te estás burlando de mí diciéndome que soy ciego. No pareces una mujer tan descuidada como para decirle la verdad a un hombre que no conoces. Como ese es el caso, pensaste en buscar a la Arachne. Te dejé ir y me quedé mirando desde arriba. Bueno, envié a Zlatan a Lyon por si acaso. Estaba un paso por encima. Lisette no podía hacer nada más que asombrarse. La Arachne escapó de la atadura mientras intercambiaban palabras. Ambas piernas en la segunda fila desde el frente arrojaron llamas similares a espadas cortas y cortaron las cadenas. Ese cristal. Si rompemos eso, Arachne dejará de moverse. Charles usó un nuevo arte oscuro desde el cielo. Se omitió el canto. Por el contrario, cuando cortó el vacío con un golpe de cuchillo, se escribió una línea de caracteres mágicos después. Fue un trabajo rápido que fue más allá de los límites humanos. Quizás dividiendo la frase en 5 partes y deletreándola con 5 dedos, hizo posible esta habilidad divina. Esta vez, no lo dejaré escapar, no habrá salida. Cada vez que Charles agitaba sus manos izquierda y derecha, las cadenas, que parecían grilletes de hierro del infierno que capturaban a los muertos,
se extendían desde el suelo una tras otra, atacando a la Arachne. La Arachne también quería balancear rápida y ágilmente las dos espadas cortas y cortarlas, pero las cadenas nacieron demasiado rápido. Una por una, las cadenas se entrelazaron a su alrededor. En ese momento, Lisette se dio cuenta. El usuario de El Origen que era dueño del cielo. El hechicero de tiro rápido que no podía expresarse con palabras como experiencia. Era el mago de la Torre Eiffel. El jefe de la división francesa. Charles Saint-Germain, él era esa persona. Debería estar regañándola bruscamente, diciendo cosas como ser insolente. Pero no importa cuán afilada fuera su desagradable lengua, este hombre había ayudado a Lisette 2 veces. A pesar de decir que iba a lidiar con Blanche, no usó ninguna arte oscura ofensiva, sino solo artes oscuras de contención. Pensándolo bien, había sido así desde lo que sucedió en el parque forestal. Desde el punto de vista del jefe de la división francesa, Lisette, una estudiante, probablemente era una flor al borde del camino que no le importaba morir. Desde el punto de vista del mago de la Torre Eiffel, era posible reducir completamente a cenizas a la Arachne. Apresúrate. Si solo rompes el cristal, tu amiga será liberada sin lastimarse. Será inútil a menos que lo hagas. Por eso, pudo creer honestamente las palabras de Charles. No lo dudes. Todavía estás a tiempo, aún puedes salvar a tu preciada amiga. Tú, afortunada, agarra esa suerte con tus propias manos. Agárrala y no la sueltes. Sin entender la razón por la que Charles se estaba volviendo tan ansioso, sus palabras tocaron su corazón. No te quedes ahí sin hacer nada. Dicen que, las ideas inadecuadas son peores que ninguna, no. Incluso si le dijeran algo que la ofendió así, ya no podría odiarlo ni detestarlo. Ah, qué persona tan molesta. Tienes mi agradecimiento. Lisette respondió en un susurro y preparó su espada. La hoja de la espada se colocó horizontalmente, su punta apuntando al cristal. Los párpados de Blanche estaban a punto de cerrarse. Tal como dijo Charles. No había tiempo para dudar. Leyéndose a sí misma, se echó a correr. Creyendo en las palabras de Charles, solo pensó en salvar a su amiga. Transformándose en una flecha, aceleró explosivamente. Técnica de luz de las artes ancestrales, Bukyoku. Otra habilidad de la que Lisette estaba orgullosa. Haciendo pleno uso del poder con el que fue bendecida, rápidamente, poderosa y resueltamente cargó directo al ojo. En el ojo de la Arachne que estaba desesperada por cortar las cadenas de Charles con un impulso de colisión que usó todas sus fuerzas, empujó la punta de la espada. Las palabras de Charles eran correctas. La araña de acero dejó de moverse e inmediatamente se envolvió en luz, dejando solo un sable gastado y una Blanche caída. Cuando revisó a su mejor amiga que estaba completamente desnuda, no tenía ni un solo corte. Lisette exhaló un suspiro de alivio desde el fondo de sus pulmones. Sostuvo a Blanche en sus brazos y la sacudió para despertarla. Inmediatamente hizo temblar sus lindas pestañas, abriendo los ojos. Buenos días. Lisette. No. Buenos días, ¿a mí has pensado en lo preocupada que estaba? Se enojó y se quejó, y Blanche sonrió mientras las lágrimas se acumulaban en el rabillo del ojo. Lo sé. Estaba viendo. Luego la abrazó con todas sus fuerzas. Incluso si no hubo palabras, todos sus sentimientos de gratitud fueron transmitidos. Lisette se sorprendió. Por el contrario, se avergonzó. En un tono de broma para pasarlo por alto, no, no lo sabes, Blanche, realmente lo pasé mal. Fue genial que apareciera un hombre misterioso llamado Charles. Ella le contó toda la historia. Blanche guardó silencio y escuchó con gran interés. Cuando se enteró de que el hombre era el jefe de la división francesa, naturalmente quedó asombrada y sorprendida. En conclusión, nuestro jefe de división tiene, en general, una lengua afilada y desagradable, pero en realidad, creo que es una muy buena persona. Lisette cerró los ojos y reflexionó. Desde el punto de vista de un estudiante, el jefe de división era una existencia divina, pero después de conocerlo de esta manera y ser salvada por él, pudo entrar en contacto con su personalidad y conocer sus habilidades.
Ahora estaba completamente convencida de que él era un hombre digno de elogio, adecuado como jefe de división. Todavía estaba en el otro extremo de la organización, pero estaba orgullosa de ser miembro de la división francesa. Quería graduarse más rápido, trabajar para él y ofrecerle su espada si era posible. Mientras pensaba tales cosas, no es que tenga una opinión diferente, pero... Blanche le susurró al oído como si dijera perdón por interrumpirte mientras estás en medio de algo. Sí. Si Charles Ama hubiera revelado su identidad desde el principio y pedido cooperación, y Lisette no se hubiera investigado innecesariamente, el caso podría haberse resuelto más fácilmente, ¿no estás de acuerdo? De ninguna manera. Me estás tomando el pelo. Lisette cerró los ojos con fuerza y reflexionó mientras se frotaba la parte media de la frente. Recordó y examinó los comentarios de Charles uno por uno. No pudo evitar admitir lo que su mejor amiga le había señalado cada vez, y tampoco podía dejar de sudar. Blanche es peligrosa. ¿Por qué fue conducida al borde del acantilado? Ah, ese tipo de tipo molesto es el jefe de división. Realmente voy a estar bien. Ella no pudo evitar gritar. Como si el lavado de cerebro se hubiera levantado, el solo hecho de recordar la cara de Charles hizo que volviera su estado de ánimo enojado. Haré una denuncia. Lo haré. No le importaba un carajo si la otra parte era un pez gordo o su benefactor. Al menos debería tener derecho a presentar una queja. Pensando así, Lisette buscó a Charles. Todavía debería estar cerca, pensó ella, pero no estaba a la vista. Con un trabajo rápido como de costumbre, y antes de que ella se diera cuenta, recogió a la arachne convertida en sable y desapareció. Y pensar que lo hizo en silencio, este bastardo fanfarrón. No, probablemente regresó porque estaba impaciente. Ya no le importaban Lisette o Blanche. El cielo del este comenzó a volverse blanco. El amanecer primaveral era tan hermoso. Ella pensó eso especialmente hoy. Olvidando su enfado, Lisette quedó encantada con Blanche por un momento. Luego estornudó tiernamente en sus brazos. Ella recordó. Blanche no estaba usando nada en este momento. Tenemos que regresar rápido. Todos estarán despiertos. Sería un gran escándalo que alguien paseando por la mañana la encontrara corriendo con una chica desnuda en brazos. Lisette rápidamente comenzó a correr como si se estuviera fugando. Aunque estaba en pánico, encontró placer en la alegría de regresar con su mejor amiga. Un año después, Lisette, quien se graduó, recibió una notificación de nombramiento para trabajar en la oficina principal de París. La tarea asignada a los nuevos miembros del personal al principio fue una entrevista con el jefe de la división francesa, a quien se temía como el brujo. Uno por uno fueron llamados a su oficina y regresaron con el rostro pálido. ¿Qué tipo de entrevista aterradora estaba esperando adentro? La mirada dura de aquellos que eran del mismo año de graduación que ella comenzó a volverse callada y mansa de repente solo esta vez hoy, y esperaron su turno mientras temblaban de nuevo. Y finalmente, fue el turno de Lisette. Siendo más valiente que nadie, la vieron de espaldas corriendo galantemente por el corredor en mudo asombro. Tan pronto como llamó a la puerta, inmediatamente llegó una respuesta: adelante. Se preguntó si estaría tan impaciente como de costumbre. Al ver esa intrépida sonrisa suya, los del mismo año de graduación se confundieron. Por supuesto, Lisette no tenía miedo. Porque finalmente puedo contarle la queja que tuve en ese momento a la persona en cuestión. Tuvo mucho tiempo para pensar qué decir. Lisette tocó triunfalmente el pomo. Inconscientemente, con una sonrisa radiante, empujó la puerta de la oficina donde Charles estaba esperando.